nosotros vamos a ser prudentes y realistas a la hora de establecer estos compromisos porque no queremos trasladar ideas que no sepamos vamos a cumplir. Y en este sentido, ahora sí creo que ya estamos en disposición de poder establecer una fecha que puede estar en el entorno de la primavera, abril del año 2018 para lo que es la finalización y el inicio de la circulación de trenes en pruebas en el tramo Tarragona-Vandellós, lo cual permitiría una reducción muy importante, y en tráfico de viajeros me refiero, de cerca de 35 minutos en lo que es ese tráfico Barcelona-Valencia. Un paso de gigante en ese compromiso del Gobierno de España. No me cabe duda que tendremos muchas más dificultades, pero aquí nuestra idea también es poderlas, a medida que vayamos encontrando más fiabilidad en poder dar esos objetivos de plazos con el Gobierno, y esa es nuestra intención, como es nuestra intención en muy pocos días ya dar a conocer la figura del coordinador del corredor mediterráneo. Esta es una figura con un cierto carácter de excepcionalidad, porque no tenemos tal figura en ningún otro lugar en España, pero entendemos que la dimensión y la importancia de este corredor aconseja que podamos tener una persona con capacidad también, por supuesto, de interlocución, muy pegada al terreno y con capacidad ejecutiva para poder darle un impulso determinante a estas obras, insisto, absolutamente estratègiques per al conjunt del país. Bona notícia que entri en funcionament aquest bypass de l'Hospitalet de l'Infant cap a Vila-seca. Entrarà només amb ample ibèric i hi ha un temps de retard molt considerable respecte als compromisos adquirits, però aquesta ha de ser una prioritat i, per tant, que el ministre de Foment digui que aquesta és una prioritat, aquest és un element bàsic, però aquí també, una altra vegada, diem paraules i fets, hi ha d'haver les dues coses. I en el ministre compartim aquesta idea que hi ha una prioritat bàsica que és la seguretat viària, és fonamental, és bàsic, i per tant s'han de prendre decisions. L'experiència de la Nacional 2 ha sigut una bona experiència. Nosaltres, des de la Generalitat de Catalunya, saben que estem treballant per aconseguir un consens territorial. Nosaltres ens hem emplaçat a que d'aquí 15 dies li farem arribar una proposta que mirarem de poder consensuar amb el territori, que faci referència al desviament de camions d'alt tonatge, però també a d'altres qüestions vinculades a la mobilitat del territori. És molt important que hi hagi una complicitat important del territori en aquest sentit.